La tarde del 10 de septiembre de 2025 comenzó con la energía familiar de una asamblea universitaria. El sol de finales del verano proyectando largas sombras sobre los terrenos de la Universidad del Valle de Utah en Orem. Estudiantes, miembros de la comunidad, seguidores, curiosos. El orador principal era Charlie Kirk. Como fundador y presidente de Turning Point USA, defendía causas de derecha entre los jóvenes. Sus visitas al campus buscaban involucrar a la próxima generación. Kirk estaba en Utah para lanzar su gira de regreso estadounidense. El ambiente estaba cargado. Sus discursos desafiaban la ortodoxia liberal en temas como la libertad de expresión, la política económica, los debates culturales. Para sus seguidores era un valiente defensor de la verdad. Para sus detractores, un promotor de retórica divisiva. Nadie podría haber anticipado lo que vino después. El evento era un escenario al aire libre en un extenso césped. Había seguridad presente. Acababa de subir al escenario y había comenzado su discurso. Entonces, el chasquido agudo e inconfundible de un rifle de alta potencia. Confusión. Luego pánico y terror. Charlie Kirk había sido alcanzado por una sola bala. El ataque fue repentino y devastadoramente efectivo. El día se convirtió en un hito oscuro. Las secuelas en el campus. Furgonetas de noticias y atención nacional. Investigadores y la pregunta de quién y por qué. El disparo vino de lejos, disparado desde una posición oculta que ofrecía una línea de visión clara hacia donde estaba hablando Charlie Kirk. Los testigos describieron más tarde un momento de incredulidad surrealista, el fuerte estampido del rifle inicialmente confundido por algunos con un petardo o un fallo técnico. Pero cuando Kirk se desplomó, la atmósfera festiva de la asamblea se convirtió en caos. El personal de seguridad corrió hacia el escenario. Los primeros en responder llegaron a la escena en cuestión de minutos, abriéndose paso entre la multitud aterrorizada para llegar al escenario. Trabajaron frenéticamente para proporcionar ayuda médica, pero la herida fue catastrófica. Charlie Kirk fue declarado muerto en el lugar, su gira de regreso estadounidense terminando justo cuando había comenzado, silenciada por un acto de violencia política. Las secuelas inmediatas fueron un torbellino de sirenas de policía, vehículos de emergencia, la apresurada evacuación del campus. Las fuerzas del orden de Orem, el condado de Utah y las agencias estatales llegaron a la UBU. Su enfoque inicial fue doble: asegurar la escena y comenzar la urgente búsqueda del asesino. El tirador aparentemente se había desvanecido, dejando tras de sí una escena de terror y un sinfín de preguntas sin respuesta. Esta comprensión solo profundizó la sensación de temor que se apoderó de la comunidad y del país. El evento del 10 de septiembre de 2025 sirvió como una sombría advertencia de que la retórica encendida y la profunda animosidad que alimentan las divisiones de la nación tenían el potencial de desbordarse en violencia mortal, amenazando la esencia misma del discurso democrático. En las horas y días que siguieron al asesinato, se puso en marcha una intensa y extensa cacería humana. Las agencias policiales locales, las agencias policiales estatales, las agencias policiales federales unieron sus recursos, dedicando a cada oficial disponible a encontrar al asesino de Charlie Kirk. La investigación comenzó con el minucioso proceso de recolectar pruebas, entrevistando a cientos de testigos que habían estado presentes en el mitin. El público fue inundado con solicitudes de cualquier foto, solicitudes de cualquier video tomado en el evento. Los investigadores esperaban que una imagen perdida pudiera contener una pista sobre la identidad del tirador. Las autoridades rápidamente publicaron una fotografía borrosa de una persona de interés. La imagen fue pegada en los canales de noticias, redes sociales, un rostro sin nombre, representando al asaltante desconocido. El avance en el caso no provino de tecnología forense sofisticada, sino de una casa familiar en el suroeste de Utah. Una madre, viendo la cobertura de las noticias, vio la fotografía del sospechoso que la policía estaba circulando. Una sensación de reconocimiento enfermiza la invadió mientras miraba la imagen. La persona en la foto, se dio cuenta con horror, tenía un parecido sorprendente con su propio hijo, Tyler James Robinson, de 22 años. Fue un momento de conflicto inimaginable, enfrentando el instinto maternal contra el deber cívico y la horrible posibilidad de que su hijo fuera responsable de una tragedia nacional. Después de una desgarradora discusión con su esposo, la madre de Tyler Robinson tomó la difícil decisión de contactar a las autoridades. Su llamada proporcionó a los investigadores su primera pista sólida:
transformando su búsqueda de un rostro anónimo en una persecución selectiva. En la noche del 11 de septiembre, poco más de 24 horas después del asesinato, la cacería humana llegó a una tranquila conclusión. Acompañado por sus padres y un amigo de la familia, Tyler Robinson entró a la oficina del sheriff del condado de Washington y se entregó. No hubo un dramático enfrentamiento, ni una persecución a alta velocidad. En cambio, fue una entrega facilitada por la misma familia cuyo mundo había sido trastocado. El sospechoso fue detenido sin incidentes, su arresto marcando el final de la frenética búsqueda, pero el comienzo de un largo proceso legal. Mientras el público veía cómo la cacería culminaba en una entrega pacífica, los investigadores estaban descubriendo un rastro digital que pintaba un cuadro escalofriante. Documentos judiciales revelaron una serie de mensajes de texto que equivalían a una confesión directa. En las horas frenéticas que siguieron al asesinato, Robinson se había estado comunicando con su pareja romántica, quien también era su compañero de cuarto. Él admitió haber llevado a cabo el ataque, un acto que, según él, había estado planeando durante más de una semana. La conversación comenzó con Robinson escribiendo una nota que los fiscales encontraron más tarde diciendo: «Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a tomar». Después de que se supo la noticia, su pareja hizo la terrible pregunta: ¿era él el tirador? La respuesta de Robinson fue simple y condenatoria. «Sí, lo soy. Lo siento». Esta confesión digital proporcionó a los fiscales una poderosa pieza de evidencia, una admisión directa de culpabilidad del propio sospechoso. En conversaciones separadas con su familia, había expresado sus motivos, dándoles una ventana a la ira que se había estado acumulando dentro de él. Les dijo que creía que Charlie Kirk propagaba demasiado odio y que ya estaba harto de su odio. La evidencia física recuperada por los investigadores fue tan convincente como la confesión digital. En el área boscosa adyacente al campus de la Universidad del Valle de Utah, la policía encontró el arma homicida, cuidadosamente envuelta en una toalla. El arma de fuego fue identificada como un Mauser modelo 98, un calibre .30-06, un rifle de cerrojo, equipado con una mira telescópica. Esta no era una pistola común, sino un arma potente de largo alcance, adecuada para un ataque de francotirador. Dentro del rifle, los investigadores encontraron un casquillo de bala percutido y 3 balas sin percutir, un detalle que se volvería crucial para el caso. El rifle en sí tenía una historia personal. Los fiscales revelaron más tarde que había sido un regalo de su abuelo a Tyler Robinson. El análisis forense vinculó rápida y definitivamente a Robinson con el arma. La Oficina de Servicios Forenses de Utah realizó un examen exhaustivo. Según los documentos de acusación, se encontró ADN consistente con el de Robinson en múltiples lugares. Su material genético estaba en el gatillo, en otras partes del rifle, en la toalla utilizada para envolverlo, y, lo más importante, en el casquillo de bala percutido recuperado de la recámara. Esta evidencia física proporcionó un vínculo directo y científico entre el sospechoso y el instrumento de la muerte, corroborando su confesión. Quizás la evidencia más inusual provino de la propia munición. Los cartuchos estaban inscritos con mensajes y memes de internet. Una de las 3 balas sin disparar tenía grabada la frase: «Oye fascista, atrapa, arriba, derecha, abajo, abajo, abajo». Las flechas eran una referencia directa a las entradas del controlador utilizadas para solicitar un ataque aéreo en el videojuego Helldivers 2, mezclando la retórica política violenta con la cultura gamer. Otro cartucho llevaba las palabras: «Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao», una línea del famoso himno antifascista italiano. Bella ciao sigue siendo ampliamente conocido como un himno antifascista. Una tercera bala tenía grabado un mensaje más grosero: «Si lees esto, eres gay, jajaja». Una burla que mezclaba el humor juvenil con una seriedad mortal. Las autoridades señalaron estos mensajes como clara evidencia de un motivo político. Eran declaraciones deliberadas, grabadas en los mismos instrumentos de la muerte. Los documentos de acusación declararon explícitamente que Tyler Robinson había atacado intencionalmente a Kirk debido a su expresión política. Él esparce demasiado odio. He tenido suficiente de su odio. Según su madre, la transformación política de Robinson fue reciente. Durante el último año se había vuelto más político y había comenzado a inclinarse hacia la izquierda. Se había vuelto cada vez más pro-gay. Se había vuelto cada vez más orientado hacia los derechos de las personas trans.
Los investigadores confirmaron que Robinson tenía una relación romántica con su compañero de cuarto, que es transgénero. Esa conexión personal probablemente intensificó su oposición a figuras como Kirk. Robinson vio la parada del American Comeback Tour en la VU como algo más que un mitin, una oportunidad. Su nota decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a tomar". Esta radicalización pareció haber crecido en las cámaras de eco del Internet. Las acciones de Robinson son un trágico estudio de caso de la ideología convertida en violencia. Creía que actuaba como un vengador justo, y esa creencia lo llevó al asesinato. Con Tyler Robinson detenido y una montaña de pruebas en su contra, el proceso legal avanzó rápidamente. La oficina del fiscal del condado de Utah acusó formalmente al joven de 22 años de una serie de delitos graves: asesinato con agravantes, descarga de arma de fuego en delito grave, 2 cargos de obstrucción de la justicia, 2 cargos de manipulación de testigos, cometer un delito violento en presencia de un niño. El cargo de asesinato con agravantes fue el más grave, y conllevaba la posibilidad de la pena más extrema disponible según la ley de Utah. En una conferencia de prensa anunciando los cargos, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dejó claras sus intenciones. Gray anunció que su oficina buscaría la pena de muerte. Esta decisión elevó el caso al más alto nivel de consecuencias legales y morales, asegurando que el juicio sería un punto focal del debate nacional. Robinson hizo su primera aparición en la corte virtualmente desde la cárcel, un procedimiento sombrío que marcó el inicio formal de su viaje a través del sistema de justicia penal. La audiencia fue en gran parte de procedimiento, con el juez leyendo los 7 cargos en su contra y asegurándose de que entendiera los cargos. El mismo Robinson dijo poco, su actitud tranquila y distante mientras aparecía en la pantalla. La decisión de buscar la pena de muerte fue recibida con una mezcla de reacciones. Para los partidarios de Charlie Kirk y aquellos horrorizados por el asesinato, fue visto como un paso necesario para lograr justicia. Sin embargo, para los oponentes de la pena capital y algunos defensores de las libertades civiles, la decisión fue preocupante. La batalla legal que se avecinaba prometía ser larga y contenciosa, un drama judicial que reflejaría las profundas divisiones que se estaban desarrollando en el país. Inmediatamente después del asesinato, la nación centró su atención en los más afectados personalmente por la tragedia. Su viuda, Erika Kirk, emergió como una figura de notable fuerza y resolución. Ella no lloró con desesperación, sino con una determinación feroz. Si pensaron que la misión de mi esposo era poderosa antes, no tienen idea. No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país. Charlie, te prometo que nunca dejaré morir tu legado, mi amor. Ese juramento hizo del martirio de Kirk algo central en su legado, galvanizando a sus seguidores y potencialmente amplificando su influencia. Turning Point USA anunció que los eventos planeados seguirían adelante. La gira del American Comeback Tour, a pesar de haber sido violentamente interrumpida en su primera parada, no sería cancelada. El próximo evento, el 18 de septiembre, en la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins. La decisión fue una negativa a ceder al miedo. Señaló que el movimiento era más grande que su fundador. La continuación de la gira se enmarcó como un tributo, honrando su memoria al llevar su mensaje. Al negarse a retroceder y prometer redoblar esfuerzos, buscaron convertir la pérdida en energía renovada para el movimiento conservador. El asesinato que pretendía silenciar una voz, en cambio, la amplificó. La tragedia creó una narrativa de sacrificio y resiliencia, una que moldeará el conservadurismo juvenil en los años venideros, demostrando que una idea, a diferencia de una persona, no puede ser asesinada con una bala. Mientras la nación procesaba la conmoción del asesinato, la respuesta federal fue objeto de un intenso escrutinio. La crítica se centró en el FBI y su nuevo director, Kash Patel. Nombrado por el presidente Donald Trump, el liderazgo de Patel había causado fricción interna. Al principio de la búsqueda, el director Patel publicó en las redes sociales que un sospechoso estaba bajo custodia. La afirmación resultó ser prematura. Menos de 2 horas después, se retractó de la declaración, diciendo que la persona solo había sido interrogada y liberada. Para muchos dentro del FBI, y para muchos fuera del FBI, fue un ejemplo flagrante de un director que priorizaba las declaraciones públicas sobre un procedimiento de investigación cuidadoso. Directores anteriores se habían mantenido estoicos y discretos durante las crisis, dejando que la información verificada fluyera a través de los canales oficiales.
Los críticos, incluidos algunos aliados de Trump, calificaron el enfoque de Patel de poco profesional e inadecuado, lo que provocó llamados a audiencias en el Congreso. Esta controversia fue una subtrama de una historia más grande, una nación lidiando con profundas divisiones. El asesinato no fue un hecho aislado, sino la trágica culminación de años de retórica política escalada, deshumanización, animosidad. Expuso las consecuencias en el mundo real de una cultura política donde los oponentes no son vistos como conciudadanos con puntos de vista diferentes, sino como enemigos existenciales a ser derrotados por cualquier medio. El evento obligó a una dolorosa reflexión nacional sobre cómo el asesinato político regresó al panorama. A partir de la fecha de subida de este video, 23 de septiembre de 2025, los procesos legales contra Tyler Robinson apenas están comenzando. Sin embargo, las ondas de choque culturales y políticas continúan extendiéndose por todo Estados Unidos. El asesinato es un sombrío y aleccionador recordatorio de la fragilidad de las normas democráticas en una era de polarización extrema. Resalta el peligro de la retórica deshumanizadora y el potencial de que los individuos se radicalicen hacia una violencia incalificable. El camino a seguir sigue siendo incierto, pero la tragedia en la Universidad del Valle de Utah es una clara advertencia del abismo al final de un camino pavimentado con odio. El asesinato de Charlie Kirk se erige como un momento decisivo en la historia política estadounidense. Representa la intersección mortal del agravio personal, el extremismo político y la facilidad con la que la retórica puede transformarse en violencia. Para la familia de Tyler Robinson, la tragedia es una pesadilla personal que los perseguirá para siempre. Para Erika Kirk y Turning Point USA, se ha convertido en un grito de guerra para su causa. Para Estados Unidos, sirve como un crudo recordatorio de que el precio del odio político puede medirse en vidas humanas. La pregunta que queda es si esta tragedia servirá como una llamada de atención, o simplemente se convertirá en otro capítulo en la lucha continua de Estados Unidos con la violencia política. Solo el tiempo dirá si las lecciones del 10 de septiembre de 2025 serán aprendidas o si serán olvidadas en el calor de la próxima batalla política.